¿Imaginas despertar una mañana sabiendo que tu hijo, la persona que más amabas en el mundo, te ha traicionado de la peor manera posible? Yo estuve ahí, en el corazón de Andalucía, y descubrí algo que nadie te avisa. La traición más grande puede venir de quien menos esperas. Con 78 años, mi mente era un tesoro de recuerdos, una fortaleza inexpugnable, hasta que un simple gesto hizo que mi mundo se desmoronara. Imagina que tu vida es una puntada perfecta, cada hilo en su lugar, cada día un patrón de paz y rutina. De repente, una firma se convierte en un nudo que te ahoga, en una red invisible que te encierra. Hoy voy a contarte cómo un simple acto de confianza me costó mi libertad, mi hogar y mi dignidad. Pero más allá del dolor, te mostraré cómo puedes evitar que una traición similar te deje sin nada y cómo, incluso en la oscuridad, se puede encontrar la fuerza para luchar. Cada segundo cuenta. Si pasas por alto esta lección, corres el riesgo de firmar tu propio destino sin saberlo. Quédate conmigo hasta el final y descubre el único gesto que me salvó cuando mi mundo entero se derrumbó. No vas a creer lo que hice cuando creí que lo había perdido todo. No me llamo Doña Elvira por capricho, aunque no tengo título ni fortuna. Me lo pusieron los vecinos del barrio, hace ya más de 30 años, por respeto, por cariño, o quizás porque siempre anduve con la cabeza alta, incluso cuando el mundo se me venía abajo. Tengo 78 años, nacida y criada en un pueblo blanco de Andalucía, donde las bugambilias trepan las paredes y las mujeres aún se saludan desde los balcones. Soy costurera, o mejor dicho, lo fui toda mi vida. Cosiendo el dobladillo de otros, levanté al mío, mi hijo Marcos. Viudo desde los 42, nunca me volví a casar. Mi marido murió joven, y desde entonces tejí sola los días y las noches con hilo, aguja y fe. Mi casa, pequeña y encalada, es mi templo. Las paredes guardan fotos enmarcadas en dorado, un crucifijo de madera oscura y la máquina de coser. Me acompaña desde 1968. En el patio, los jazmines pelean con los geranios por el primer olor al amanecer. Allí me siento cada mañana con una taza de café y una bata de flores desteñida, esperando que alguien toque a mi puerta con un pantalón por arreglar o una cremallera por cambiar. Nunca cobro lo justo, siempre menos. Dicen que es porque soy buena, pero en realidad es porque sé lo que cuesta no tener. Marcos, mi hijo, es abogado en Madrid. Siempre fue brillante, un niño callado, de esos que escuchan más de lo que hablan. Lo crié con el sudor de mis manos y el alma llena de esperanza. Cuando se graduó con honores, me senté en la última fila del auditorio, con un vestido azul que yo misma cosí, y lloré sin que nadie me viera. Desde entonces, me llama una vez por semana. Sus visitas se fueron volviendo más esporádicas con los años, pero siempre pensé que era por su trabajo, por su hijo Leo, por la vida. Leo es mi alegría. Tiene 12 años y me llama Yaya. Viene algunos fines de semana, me pide bizcocho de limón y escucha mis historias como si fueran cuentos de piratas. Con él juego a las cartas, pintamos piedras del patio y hasta me ha enseñado a usar el móvil para enviarle audios. Siempre me mira con esos ojos grandes, tan parecidos a los de Marcos cuando era pequeño. Con Leo siento que el mundo no está del todo perdido. Recuerdo perfectamente qué día fue. Jueves, como a las 4 de la tarde. Estaba remendando una falda para la hija de Carmen, la vecina, cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir la puerta. Allí estaba Marcos, de pie, trajeado, con la corbata torcida y una carpeta gruesa bajo el brazo. Me sonrió, pero había algo en su mirada que no supe descifrar. «Mamá, necesito que me firmes unos papeles. Es algo urgente, para una inversión a nombre de Leo. No tienes que preocuparte, es solo un trámite para asegurar nuestro futuro». Su voz sonaba rápida, como si tuviera prisa. Me llevó al comedor, colocó los documentos sobre el mantel de hule con flores y me dio un bolígrafo. Me senté, desconcertada. No leí nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Mi vista no es la de antes. Y además, era mi hijo.
Cuando un hijo le miente a su madre. Firmé, uno por uno, donde él señalaba. Me sentí un poco tonta, como si no supiera ni escribir mi nombre, pero él me daba las gracias, me acariciaba la mano y me decía que estaba haciendo lo correcto. Después me besó en la frente y se fue. «Nos vemos pronto, mamá», dijo al salir. Me quedé sentada, mirando los papeles cerrados sobre la mesa, sintiendo una punzada de duda que se disipó tan rápido como llegó. Los días siguientes fueron tranquilos. Regué mis plantas, cosí un par de camisas, hablé con Leo por teléfono. Hasta que llegó el lunes. El sol apenas había trepado el muro del patio cuando escuché golpes en la puerta. Abrí pensando que sería la vecina o algún cliente, pero no. Eran dos hombres con bata blanca, una mujer con una carpeta y una ambulancia, estacionada frente a mi casa. Llevaban mi nombre escrito en sus papeles y sus ojos no mostraban ni rastro de compasión. «¿Doña Elvira Gaviria?», preguntó uno de ellos, con un tono tan frío que me erizó la piel. Asentí, todavía confundida. El otro extendió una hoja con sellos oficiales. «Según consta aquí, usted ha accedido voluntariamente a ser trasladada a una institución de cuidados especializados debido a un deterioro cognitivo progresivo. Estamos aquí para su traslado inmediato». Tardé unos segundos en entender lo que estaban diciendo. Institución. Deterioro cognitivo. Sentí que se me aflojaban las piernas. Les dije que debía haber algún error, que yo estaba perfectamente bien. Les mostré que podía coser, recitar el número de teléfono de Marcos de memoria, nombrar a todos los presidentes desde la transición. Pero ellos no escuchaban. Solo repetían que estaban cumpliendo una orden firmada. ¿Firmada por quién? Por mí. Intenté llamar a Marcos. Busqué el móvil con manos temblorosas, pero no respondía. Una y otra vez sonaba el buzón de voz. La mujer de la carpeta me hablaba con dulzura envenenada. «Es por su bien, señora Elvira. Su hijo quiere lo mejor para usted». Yo quería gritarle que eso era mentira, que Marcos jamás me haría algo así. Pero entonces, la duda me mordió el pecho. Cuando salí al patio, los jazmines me miraban como si supieran la verdad. Dos hombres comenzaron a empacar mis cosas en una maleta que ni siquiera cerraron bien. Yo me resistí. No físicamente, porque ya no tengo la fuerza, pero sí con la mirada. Me negaba a creer lo que estaba ocurriendo. Y entonces lo vi. A lo lejos, en la acera de enfrente, Leo, mi Leo, con su mochila del colegio colgando de un hombro y los ojos abiertos como platos. Estaba con Marcos. Mi hijo evitaba mi mirada. Leo parecía no entender nada. Lo llamé con la voz quebrada, pero no se movió. Solo me miró con tristeza. Me agarraron por el brazo, con suavidad forzada, y me condujeron a la ambulancia. Se cerraba mientras la puerta. Mi mundo se apagaba en un chasquido. El motor arrancó y dejé atrás mi patio, mis flores, mi Singer, mi vida. El viaje fue un susurro largo y opaco. Dentro de la ambulancia, una enfermera rellenaba formularios mientras otro hombre me tomaba la presión. Yo no hablaba. No podía. Iba envuelta en una niebla densa de dolor, traición y vergüenza. Mi hijo, al que le di todo, había usado mi amor como arma. Las firmas que estampé con orgullo eran ahora cadenas que me llevaban a un encierro disfrazado de cuidado. Al llegar, una reja se abrió automáticamente. El edificio era grande, blanco, con un jardín sin alma. Me bajaron como si fuera una caja frágil. Una doctora joven me saludó con un «Bienvenida, Elvira», pero sus ojos no me veían. Solo veían un expediente. Me asignaron una habitación con 2 camas, una tele sin sonido y una ventana pequeña que daba a un muro. «Aquí estará segura», dijeron. Yo solo pensaba, ¿de quién? A la noche me dieron una pastilla. No sabía para qué era, pero insistieron. «Es para dormir mejor». La guardé debajo de la lengua y la escupí cuando se fueron. No podía permitirme dormir. No todavía. Tenía que pensar, tenía que entender. Algo dentro de mí, algo viejo y terco, empezó a despertarse. No era rabia aún. Era algo más antiguo. Supervivencia. La primera noche fue larga. Más larga que cualquier vigilia de fiebre que tuve en la vida. Mi compañera de cuarto, Antonia, dormía con la boca abierta,
y una radio encendida en volumen bajo, como si el murmullo del mundo le impidiera irse del todo. Me quedé sentada en la cama, mirando mis manos, las mismas que cosieron trajes de novia, que cuidaron a Marcos cuando tenía asma, que levantaron una casa con puntadas y sudor. ¿Cómo podían esas manos ser consideradas inútiles? Al día siguiente vinieron a hacerme una evaluación cognitiva. Una joven con voz de profesora de parvulario me preguntó si sabía qué día era, quién era el presidente del gobierno y qué animales empezaban con la letra P. Respondí todo sin titubear, pero cada vez que lo hacía, ella sonreía como si estuviera felicitando a una niña por no hacerse pis encima. Me hervía la sangre, no por las preguntas, sino por el tono. Almorcé sola. El comedor era un salón triste, con paredes pastel y un reloj grande que parecía no avanzar. Las otras internas apenas hablaban. Algunas comían en silencio, otras murmuraban cosas a medias, otras dormían sentadas. Me sirvieron una sopa sin sal y carne con puré. Pregunté ¿podía llamar a alguien? Me dijeron que no, que los familiares debían gestionar las llamadas. Y ahí me di cuenta. Marcos había planeado todo para dejarme incomunicada. Durante los siguientes días, fingí que aceptaba la rutina, que tomaba las pastillas, que empezaba a olvidar cosas, pero por dentro algo crecía, un plan, un murmullo de justicia que me impedía rendirme. Comencé a observar, escuchaba los pasillos, memorizaba los turnos de los cuidadores, las horas en que las puertas quedaban entreabiertas. Hacía años que no cosía con tanta precisión como ahora tejía mentalmente mi salida. También empecé a conversar con Antonia, una mujer de cabello blanco como espuma y una memoria irregular. Pero había momentos en que era aguda, lúcida. Me contó que tenía una sobrina que la visitaba cada martes y que esa sobrina era abogada. Se llamaba Clara. Eso me encendió una chispa. No sabía si podía confiar del todo, pero era mi primer hilo suelto en la tela del encierro. Una tarde, mientras ayudaba a Antonia a doblar unas blusas, le pedí que le dijera a su sobrina que yo no estaba enferma, que necesitaba hablar con alguien que pudiera leer los documentos que firmé. Ella dudó. Me miró como si no entendiera. Le repetí mi nombre completo y le conté una historia vieja sobre cómo salvé a una vecina de un incendio, esperando que eso anclara algo en su memoria. Antonia sonrió, como si algo dentro de ella despertara también. Pasaron 3 días sin novedad. Yo no sabía si Antonia había olvidado mi pedido o si todo había sido en vano. Pero el jueves, mientras tejía una bufanda en la sala común, actividad terapéutica, la llamaban, una mujer de abrigo gris y carpeta en mano, se me acercó. ¿Doña Elvira Gaviria? Me puse de pie. Soy Clara, la sobrina de Antonia. Mi tía me habló de usted. Sentí que algo dentro de mí respiraba por primera vez en días. Nos sentamos en una salita apartada. Le conté todo, desde la firma hasta la ambulancia. Clara escuchaba sin interrumpirme, tomando notas. Le hablé de mi memoria, de mi lucidez, de cómo fingía tomar la medicación. Me pidió que repitiera exactamente lo que Marcos me dijo aquel día en el comedor. Lo hice. Luego sacó una copia del poder legal que mi hijo había tramitado. Tutela por incapacidad cognitiva irreversible, firmada por mí. Pero ahí venía la primera grieta. La firma en el documento no coincidía del todo. Era la mía, sí, pero no con mi trazo habitual. Clara lo notó enseguida. Me pidió que escribiera mi nombre en una hoja en blanco. Lo hice. Luego lo comparó con el del poder legal. Esto fue copiado, doña Elvira, o forzado. Usted no firmó esto de forma consciente. Esa frase me devolvió la dignidad a la espalda. No estaba loca. No era una vieja desvariada. Era una mujer traicionada. Clara me prometió que volvería en una semana, que iniciaría un proceso judicial para impugnar el documento, pero necesitaba pruebas. Le di nombres de vecinas que podían testificar mi lucidez, fechas, recuerdos y hasta el detalle de un vestido que había terminado el día anterior al encierro. Le conté del jardín, de mi máquina Singer, de Leo. Cada palabra que salía de mi boca era una puntada en la manta de mi verdad. Durante esa semana viví en un estado de alerta dulce.
Sabía que estaba haciendo algo, que no era solo una abuela abandonada. Empecé a escribir en un cuaderno que me dieron para estimulación cognitiva, pero no escribía ejercicios. Escribía mi historia, día por día, con fechas, horas, nombres, completos. Incluso recordé una conversación en la que Marcos había mencionado un problema con Hacienda. Clara podía usar eso. También observaba. Un enfermero, Javier, dejaba su móvil en el carrito de medicación cuando se iba al baño. Una tarde, mientras los demás estaban en la sala viendo una película vieja, fingí una caída y distraje a todos por unos segundos. Le tomé una foto a la hoja del turno con mi nombre y el diagnóstico. Luego volví al sofá como si nada. No sé si fue ilegal, pero sentí que hacía justicia. Una noche, me desperté sudando. Había soñado que Marcos estaba en mi patio, arrancando los jazmines con una pala, mientras Leo lloraba en la esquina. Me senté en la cama y lloré bajito, porque aún con todo lo que me había hecho, una parte de mí seguía siendo madre. Pero luego, respiré hondo. Esto no es odio, me dije. Esto es memoria. Y la memoria también es una forma de amor, una que no permite que te borren. El lunes siguiente, Clara volvió. Traía una carpeta más gruesa. Había hablado con una jueza amiga suya. Me dijo que el caso era complicado, pero no imposible, que necesitábamos más pruebas y, sobre todo, testigos. Le pedí que hablara con mi vecina Carmen, con la señora Lola, con el panadero que me veía cada mañana. Todos sabían que yo estaba bien, que no había signos de locura, solo de vejez. Esa misma tarde, me dijo que había algo más, que Leo le había escrito por redes sociales porque encontró su tarjeta entre las cosas de Antonia. Me dijo que el niño estaba confundido, que no sabía si lo que su padre había hecho era correcto, pero que sentía que algo no estaba bien. Leo había sido mi ancla sin saberlo. Saber que él dudaba fue como una luz que rompía la neblina del encierro. Clara me prometió que si todo salía bien, habría una audiencia en menos de 2 semanas. Me abrazó. Fue la primera persona que me tocó con ternura en ese lugar. Me dijo que no bajara los brazos. Y esa noche, por primera vez, tomé la pastilla para dormir. No por resignación, sino por descanso. Porque necesitaba soñar con mi casa, con mi patio y, sobre todo, con el día en que volvería a pisarlos. Los días siguientes pasaron más lentos. Yo seguía escribiendo en mi cuaderno como si fuera mi única defensa. Recordé fechas exactas, conversaciones, la receta del bizcocho de limón que hacía con Leo. Cualquier cosa que demostrara que mi mente no estaba perdida. Lo escribía todo con letra clara, sin temblores, como si estuviera bordando una bandera que algún día levantaría frente a un juez. Antonia estaba más lúcida esos días también. Empezó a preguntarme cosas sobre la costura, sobre cómo se hacían las pinzas en una falda, sobre mi infancia. Yo le respondía con gusto. Creo que ella también empezó a despertar. Me dijo que desde que Clara había venido, se sentía más viva. Nos quieren borrar, Elvira, como si por ser viejas ya no valiésemos. Y yo le apreté la mano, porque tenía razón. Una tarde, mientras ayudaba a poner la mesa del comedor, enfermera comentar que una señora sería trasladada a otra residencia, porque su familia no quería problemas legales. Me paralicé. ¿Sería eso una estrategia que Marcos usaría si se enteraba de que lo estábamos denunciando? Me llevaría más lejos, a un lugar donde nadie supiera mi nombre ni mi historia. El miedo volvió, pero ya no era paralizante. Era impulso. Clara regresó al 4.º día. Esta vez venía acompañada de otra mujer, una psicóloga forense. Iban a hacerme una nueva evaluación, pero esta vez desde una perspectiva imparcial. Las pruebas fueron exhaustivas. Ejercicios de memoria, cálculos mentales, interpretación de imágenes. Al final, la psicóloga me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Doña Elvira, usted tiene más lucidez que muchas personas de mi edad. Esa noche escribí en grande en la última hoja del cuaderno. No estoy loca, estoy viva. Lo subrayé 3 veces. Me sentí fuerte, como cuando logré pagar la hipoteca sola o cuando enfrenté al médico que no quería operarle las amígdalas a Marcos.
Esa fuerza antigua, la de las mujeres que han sido pilares sin ser reconocidas, volvía a correr por mis venas. Una semana después, Clara vino con una noticia que me quitó el aliento. La jueza había aceptado revisar el caso con urgencia. Marcos había sido notificado y tenía 5 días para responder. El rostro se me iluminó. No por venganza, sino porque, finalmente, alguien me había escuchado. Por primera vez desde que me sacaron de mi casa, sentí que había una salida real. Le pregunté si podía ver a Leo. Clara me prometió que haría todo lo posible. Me dijo que él quería venir, que le había pedido a su madre, la exmujer de Marcos, que lo acompañara. Leo está de tu lado, Elvira. Él sabe que tú no estás mal, que algo raro pasó. Esa frase me acompañó toda la noche como un rezo, porque si el corazón de un niño ve la verdad, todo puede cambiar. 2 días después, me avisaron que tenía visita. Me temblaban las piernas mientras me peinaba frente al pequeño espejo de la habitación. Cuando bajé al salón de visitas, lo vi. Leo, con su chaqueta roja y su cuaderno bajo el brazo, corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. Ya, yo sabía que tú no estabas enferma. Y yo lloré. Lloré por todo lo que me habían quitado, pero también por lo que aún tenía. Leo se sentó conmigo en el banco del jardín interior del centro. Me traía dibujos, una carta y una pulsera de hilo rojo que había hecho en el colegio. «Para que no te olvides de mí», dijo. Una sonrisa. Yo le respondí aunque me dolía el alma. «Yo nunca podría olvidarte, mi niño». Le conté que estaba bien, que tenía amigas, que escribía mucho. No quise cargarlo con todo. A veces, proteger también es callar. Antes de irse me entregó la carta. Estaba escrita con su letra redonda, llena de tachones. Me decía que había escuchado a su padre hablar por teléfono, que algo no le cuadraba, que su madre le explicó lo que era una tutela legal y que él sabía que yo no necesitaba eso. Eres la persona más lista que conozco y no quiero que nadie te quite tu casa ni tu jardín. Esa carta era más poderosa que cualquier testimonio legal. Al día siguiente, Clara me dijo que presentaría la carta de Leo como prueba complementaria, que el testimonio de un menor no tenía el mismo peso legal que el de un adulto, pero que emocionalmente podía marcar una diferencia. También me contó que Marcos había respondido a la notificación con evasivas y que parecía nervioso. Había contratado a un abogado muy caro, pero que eso no siempre significaba victoria. La audiencia fue fijada para el lunes siguiente. Me preparé como si fuera a un baile. Usé la blusa blanca con bordado que guardaba para ocasiones especiales. Antonia me ayudó a peinarme. El personal del centro no sabía bien qué hacer conmigo. Algunos me trataban con distancia, como si de pronto yo hubiera dejado de ser paciente para convertirme en algo incómodo. Otros me miraban con una mezcla de respeto y temor. El día de la audiencia, un coche vino a buscarme. Clara estaba esperándome fuera del centro, con una expresión firme. «Hoy es el principio del fin, doña Elvira». Entramos al juzgado por una puerta lateral. Me senté junto a Clara y esperé. Cuando llamaron mi nombre, mis piernas temblaban, pero mi voz no. Me hicieron preguntas, me pidieron que contara mi historia, que describiera a mi hijo, mi vida, mis días en la residencia. Lo hice todo con la claridad de una aguja que atraviesa la tela sin romperla. Marcos estaba allí. Lo vi al fondo, con el ceño fruncido. No me miraba a los ojos. Su abogado intentó desacreditarme. Insinuó que yo había firmado todo voluntariamente. Pero Clara presentó los análisis de la psicóloga, el cuaderno con mis escritos, la carta de Leo. También testificaron Carmen, la vecina, y el panadero. Dijeron que me veían cada día, que jamás mostraba señales de demencia. La jueza escuchaba todo con atención. Después de más de 2 horas, la jueza pidió un receso. Nos quedamos en la sala de espera. Clara me apretó la mano. «Lo hiciste perfecto». Yo solo asentí, agotada. Estaba vacía y llena al mismo tiempo, como si todo mi pasado, mis años de esfuerzo, mis costuras, mis historias, hubieran servido para llegar a ese momento. No era solo una batalla legal, era la defensa de mi memoria, de mi derecho a existir con dignidad,
Al volver a la sala, la jueza leyó su decisión. Anulaba la tutela por considerarla fraudulenta. Me restituía todos mis derechos y ordenaba una investigación sobre la conducta de Marcos. En ese instante no supe si reír o llorar. Solo sentí que el mundo volvía a tener color, que la justicia existe, aunque a veces llegue tarde y a empujones. Salí del juzgado erguida, con pasos lentos, sí, pero con el alma más ligera que nunca. Regresé al centro ese mismo día, pero ya no como paciente. Me ofrecieron quedarme hasta que recuperara mi casa, pero rechacé. Pedí ir a casa de Carmen, mi vecina, mientras se resolvían los trámites. Ella me recibió con lágrimas en los ojos y una sopa caliente sobre la mesa. Dormí en su sofá como si fuera un hotel 5 estrellas. A veces, el amor más puro no viene de la sangre, sino del afecto sembrado con los años. Mi casa estaba en manos de un administrador temporal, designado por el juzgado, hasta que se cancelaran todos los poderes fraudulentos. Pasé varios días sin poder entrar, pero un jueves por la mañana, Clara me llamó. «Ya es tuya otra vez, Elvira», oficialmente. Lloré sola, sentada en la cocina de Carmen, mientras apretaba el teléfono contra el pecho. Sentí que cada ladrillo de mi casa me esperaba con paciencia. Volví a mi patio como quien regresa a un templo. Los jazmines habían sobrevivido, aunque un poco secos. La fuente de cerámica seguía goteando, y la máquina Singer estaba cubierta por un trapo gris. Me senté en mi mecedora, cerré los ojos y respiré. No necesitaba nada más, ni flores nuevas, ni muebles caros. Solo ese rincón mío, donde volví a ser yo. Leo vino a visitarme el fin de semana siguiente. Traía una mochila llena de cuentos, un paquete de galletas y su sonrisa intacta. Jugamos a las cartas. Tejimos juntos un pequeño tapiz que colgamos en la cocina. Me preguntó si su padre iría a la cárcel. Le dije la verdad. No lo sabía, pero que lo que había hecho era grave y que a veces las personas se equivocan de formas muy dolorosas. No quise hablar mal de Marcos frente a Leo. Aunque mi corazón aún sangraba, comprendí que la justicia no es venganza, que mi deber como madre, aún después de todo, era no sembrar odio en el corazón de mi nieto. Le dije que siempre tendría un lugar en mi casa, que siempre podría venir a preguntarme cualquier cosa y que la verdad no siempre duele menos, pero sí libera. Días después, me citaron para declarar en la investigación penal contra Marcos. Fui con el vestido azul que usé en su graduación, ese que yo misma cosí, no por él, sino por mí, porque esa Elvira, la que luchó, la que remendó días rotos con aguja e hilo, merecía cerrar ese ciclo con dignidad. Declaré con firmeza, sin temblores. Conté todo, una vez más, pero ahora no como víctima, como testigo, afuera. Después de la declaración, Clara me abrazó largo rato. «Lo hicimos, Elvira. Lo hiciste». Yo le agradecí por creerme, por escuchar cuando nadie más lo hacía. Antonia también logró que la visitara su sobrina con más frecuencia. El caso removió más cosas de las que imaginábamos. No solo para mí, para muchas otras mujeres invisibles que empezaron a hablar, a recordar, a escribir sus nombres, con letras claras. Un mes después, Marcos me llamó, desde un número desconocido. Contesté por impulso. Me pidió perdón, con voz apagada. Me dijo que había estado desesperado, que no sabía qué hacer con las deudas, que creyó que yo estaría mejor cuidada en una residencia. Escuché en silencio, y luego, con todo el amor que me quedaba, le dije: «Yo te crié con amor, Marcos. No para que me encierres, sino para que me mires a los ojos». Y colgué. Colgar esa llamada fue como cerrar un libro que ya no quería seguir leyendo. No con odio, pero sí con firmeza. No sé si Marcos entendió el daño que hizo, ni si de verdad se arrepiente, pero entendí algo aún más importante, que hay errores que se pueden perdonar, pero no repetir, y que el amor de madre no puede ser excusa para olvidar quién eres. Desde entonces, cada mañana me siento otra vez en mi mecedora. La luz entra por las mismas ventanas de siempre, pero ahora la casa se siente distinta. No más silencios obligados, no más sombras. Calma, coso con... aunque mis ojos ya no sean los de antes.
Y cuando alguna vecina pasa, me saluda como antes. «Buenos días, doña Elvira», como si nunca me hubiera ido. Una tarde, encontré en mi buzón una carta sin remitente. Era de una mujer que vivía en otra provincia. Había leído sobre mi caso en el periódico local y quería contarme que su madre había pasado por algo parecido. Me decía que, al leer mi historia, se atrevió a denunciar lo que su hermano estaba haciendo, que gracias a mí no se sintió sola, ni loca. Lloré al terminar de leerla, porque entendí que todo lo que viví tenía sentido. Desde entonces, decidí no callar más. Clara me animó a participar en una asociación de mujeres mayores que habían sufrido abusos legales o familiares. Empecé yendo a una reunión, luego fui a otra. Al final me convertí en una de las más activas. Compartía mi historia, escuchaba otras, y entre nosotras tejíamos una red que ninguna institución había querido tejer antes. En uno de esos encuentros, me ofrecieron grabar un video contando mi caso. Dudé. No me gusta verme en cámara. Nunca me gustó. Pero luego pensé en todas las Elviras que aún están encerradas, convencidas de que están perdiendo la cabeza cuando en realidad solo están perdiendo sus derechos. Así que lo hice. Hablé frente al lente como si hablara con Leo. El video se compartió más de lo que imaginé. Gente del pueblo, de otras regiones, incluso de América Latina, empezó a comentar. Algunas me agradecían, otras me contaban casos similares. Y ahí entendí que la edad no nos borra, nos transforma, que la vejez no es silencio, es memoria viva, y que a veces hablar también es sanar. Leo me ayudó a abrir una cuenta de correo para responder los mensajes. Se sentaba a mi lado, leía en voz alta los correos más largos y me dictaba las respuestas. Yo le decía qué poner y él escribía. «Ya, eres famosa», me decía, y yo reía. No por vanidad, sino porque por fin, después de todo, mi voz llegaba donde antes no podía. Antes de dormir, cada noche repaso en la mente los nombres de quienes me sostuvieron cuando más lo necesité. Carmen, Antonia, Clara, Leo, incluso la jueza. A veces les hablo en voz baja. Les digo gracias, porque aunque la traición de Marcos dejó una herida, el amor verdadero me cosió por dentro. No con hilo invisible, sino con un hilo fuerte, de esos que no se rompen con cualquier tirón. Una mañana de domingo, me invitaron a dar una charla en el Centro Cultural del pueblo. Era un evento sobre derechos de los mayores y cómo protegerse legalmente. Me temblaban las manos mientras caminaba hacia el micrófono, pero cuando vi entre el público a Leo, sentado en primera fila con una libreta en la mano, algo dentro de mí se aquietó. Hablé con el corazón en la garganta, pero sin miedo. Les conté todo, desde la firma que no entendí, hasta la ambulancia que me llevó lejos de mi casa. No oculté nada, no edulcoré. Hablé de la rabia, del miedo, del dolor y también de la esperanza. Al terminar, la sala entera me aplaudió de pie. Una mujer se me acercó llorando. Me abrazó y dijo: «Usted dijo lo que yo nunca pude». Ese día confirmé que la verdad compartida sana más de lo que hiere. En casa colgué una copia enmarcada de la resolución judicial en la pared del comedor. No como trofeo, sino como recordatorio de que la confianza ciega puede ser hermosa, pero también peligrosa. De que incluso el amor debe tener límites claros. Y de que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir por ti solo porque llevas arrugas en la cara. Mis vecinas me visitan más que antes. A veces para tomar café, otras para hablar de sus propios miedos. Algunas traen papeles para que los revise Clara. Se ha vuelto casi una tradición. Los martes en mi patio, con galletas y carpetas. A veces bromeamos y decimos que fundamos el Sindicato de las Viejas Despiertas. Y reímos con fuerza, porque ahora sí, nadie nos calla. Leo me pidió que le enseñara a coser. Empezamos con puntadas simples, hilo rojo sobre tela blanca. Me mira con una concentración hermosa. Me dice que quiere hacer un estuche para su flauta. Mientras mueve la aguja, me pregunta cosas sobre mi infancia, sobre cómo era Marcos de pequeño, sobre qué haré si él vuelve a buscarme. Le digo que no lo sé,
pero que ya no tengo miedo. Clara sigue viniendo a verme una vez al mes. A veces me trae novedades del proceso penal. Otras veces solo se sienta a tomar té y hablar de su madre, que ahora tiene Alzheimer. Ya no recuerda quién soy, pero cuando le hablo de usted, sonríe. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego brindamos por los recuerdos que aún viven. Volví a usar mi máquina Singer. Ya no coso por necesidad, sino por placer. Hago cojines, manteles, bolsitas aromáticas que regalo a quien viene a casa. Mi hijo no me llamó más, ni para Navidad ni para mi cumpleaños. No lo espero. El silencio de los culpables tiene su propio idioma, y yo ya aprendí a no traducirlo. Sin embargo, cada vez que veo a Leo, sé que algo quedó en pie, no se rompió. Un lazo que resistió mentiras, distancia y confusión. A veces lo abrazo fuerte y le susurro: gracias por no soltarme, incluso cuando todos decían que estaba loca. Y él me responde: ya, tú eres la persona más cuerda que conozco. Y entonces, todo vuelve a tener sentido. Hace poco planté un nuevo jazmín en el patio. El anterior se secó durante los meses en que estuve ausente. Podía haberlo arrancado, pero decidí dejarlo allí, seco, como testimonio de todo lo que pasó. Al lado, crece el nuevo, fresco, lleno de brotes blancos. Me gusta mirarlos juntos. Uno representa lo que viví, el otro, lo que elegí seguir viviendo. Un periodista local vino a entrevistarme para un artículo sobre abusos legales contra personas mayores. Le abrí la puerta con el delantal puesto, sin maquillaje y con las manos manchadas de tierra. Así soy yo, le dije. Hablamos durante 2 horas. Me hizo preguntas que dolían, pero respondí con serenidad. No me interesa que me vean como una víctima. Quiero que me escuchen como alguien que despertó. A veces me preguntan si me arrepiento de haber criado a Marcos como lo hice. La respuesta es complicada. Le di todo lo que tenía. Le enseñé valores, respeto, trabajo, pero también le enseñé a confiar ciegamente. Y eso fue un error. Criar no es solo dar, también es enseñar a recibir con conciencia. Y él nunca aprendió a ver los límites entre el amor y el abuso. Mis noches son tranquilas ahora. Ya no tengo pesadillas con ambulancias ni puertas cerradas. Duermo, con las ventanas abiertas, escuchando el canto lejano de los grillos. A veces, me despierto a medianoche, me sirvo un poco de leche tibia y escribo en un cuaderno nuevo. No por necesidad legal, sino porque escribir me recuerda quién soy. Empecé a tejer una colcha grande, de retazos que me regalan las vecinas. Cada pedazo tiene una historia, una textura, un color distinto. Es mi manera de unir memorias. Cuando esté terminada, quiero regalársela a Leo. Le diré: aquí está la historia de muchas mujeres que no se dejaron doblar. Él sabrá entender. Una vez al mes, vuelvo al centro donde estuve internada. No como residente, sino como voluntaria. Doy pequeños talleres de memoria, de costura, de escritura. Algunas internas me reconocen, otras no, pero todas me escuchan. Les hablo sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, porque ya no corro detrás de nada. Lo esencial lo encontré. En uno de esos talleres una mujer me tomó la mano y me dijo: yo también firmé sin leer. Y me miró como quien pide permiso para llorar. No dije nada, solo la abracé, porque entendí que no hay justicia más profunda que ser testigo del dolor ajeno y no apartar la mirada. A veces, eso es todo lo que necesitamos, que alguien se quede. Mi historia ya no me duele como antes. Duele distinto, como una cicatriz bien cerrada que solo pica cuando cambia el clima. Me la toco a veces, para recordarme que sigo aquí, que volví, que el amor que sembré no murió con la traición de uno, sino que floreció en los actos de muchos otros. Porque cuando una se levanta del abismo, no lo hace sola, lo hace con todos los que te dijeron: yo te creo. Hace una semana, Leo me pidió que le contara la historia completa, sin esconder nada. Nos sentamos en el patio, al atardecer, con una limonada entre los dos. Le hablé despacio, midiendo las palabras. Le dije lo que Marcos había hecho, lo que significó para mí y cómo logré salir. No me interrumpió ni una vez. Al final me dijo:
Ahora te admiro más, Ya, Yo ya. sentí que todo ese Y- dolor había servido para algo. Le mostré el cuaderno donde escribí mi testimonio. Lo hojeó como si fuera un tesoro. Me pidió permiso para leerlo todo. Le dije que sí, pero con una condición, que algún día, cuando sea grande, si conoce a alguien en apuros, recuerde mi historia y que la cuente, que la repita, aunque le tiemble la voz, porque el silencio fue mi primer encierro y hablar fue mi primer escape. Con el tiempo, volví a sentirme parte del mundo. Me Pequeño ofrecieron espacio en la radio local para leer fragmentos de cartas y relatos de otras mujeres mayores. Lo llamaron Voces de Hilo y Memoria. Es en vivo los sábados por la mañana. Me pongo nerviosa, claro, pero cuando empiezo a leer, todo fluye. Como si la voz que había estado encerrada en mí tantos años supiera por fin qué hacer con el aire. La primera vez que hablé por la radio, Carmen lloró. Antonia, aunque ya no recuerda tanto, me escuchó desde el centro y me mandó una nota con un dibujo de una flor. Clara me envió un mensaje. Gracias por abrir caminos. Yo solo pensé, esto no es un camino nuevo, es el mismo de siempre, solo que ahora iluminado con otras voces. A veces me preguntan qué haría si Marcos viniera a pedirme perdón en persona. No tengo una respuesta definitiva. Sé que no lo odio, pero tampoco lo espero. Quizás le diría que lo perdono, pero que no olvido, que el amor que le tuve no justifica el daño, y que ahora, por primera vez en mi vida, aprendí a ponerme a mí misma en primer lugar. He pensado mucho en la palabra despertar. Todos creen que es abrir los ojos. Para mí, despertar fue abrir la boca, decir lo que pasaba, nombrar lo que dolía y, sobre todo, dejar de pedir permiso para existir. Me preguntan cómo hice, y la verdad es que no lo sé del todo. Solo sé que no quería morirme sin que alguien supiera la verdad. Cada vez que veo a una mujer mayor caminar cabizbaja por la calle, me dan ganas de correr y decirle, oiga, usted todavía puede, porque yo estuve ahí, con la cabeza baja, la voluntad rota y los recuerdos desordenados. Y no fue una mano mágica la que me rescató. Fui yo, con mi propia voz, mi memoria y las personas que se atrevieron a creer en mí cuando más lo necesitaba. Hoy tengo 79 años, casi 80. Dicen que a esa edad ya no se cambia, pero yo cambié. No soy la misma mujer que firmó sin leer, confiando ciegamente. Tampoco soy solo la costurera del barrio. Ahora soy muchas cosas. Una voz, una memoria, un espejo. Y si estás leyendo esto y piensas que no te van a creer, escúchame. Sí te van a creer, porque yo también pensé que era tarde, y resultó ser el comienzo. El otro día recibí una carta del ayuntamiento. Querían invitarme a un acto por el Día del Mayor, para entregarme un reconocimiento por mi labor comunitaria. Al principio dudé. No soy de aplausos ni de placas, pero luego pensé en lo que representaba. No era solo para mí, sino para todas las que han sido silenciadas. Así que acepté, y fui con la blusa bordada que usé en la audiencia, la misma con la que enfrenté el miedo. Durante el acto me llamaron al escenario. Vi muchas caras conocidas entre el público. Carmen, Leo, Clara, incluso el panadero. Tomé el micrófono y dije algo que no había planeado. Gracias por devolverme la palabra. Prometo no volver a perderla. Me aplaudieron, sí, pero lo más bonito fue cuando una señora se me acercó después y me dijo, desde que escuché lo suyo, ya no dejo que mis hijos me llenen de papeles sin leer. He pensado que algún día, cuando ya no pueda coser ni hablar tan fuerte, le dejaré a Leo mi cuaderno original. El que escribí en la residencia es mi legado más verdadero. Ahí está mi historia, con errores, tachones, lágrimas secas entre páginas. No lo guardo en una caja fuerte. Está en la estantería del comedor, al lado de los hilos de colores, porque no hay nada que esconder, solo cosas para recordar. Una tarde cualquiera, mientras remendaba una cortina rota, sonó el timbre. Era una mujer joven, con un bebé en brazos. Me dijo que su abuela la había enviado, que le hablaron de mí y que necesitaba ayuda con una denuncia. Le serví té, la escuché. Le dije, no soy abogada, pero sí sé lo que es sentir que te encierran viva.
Me abrazó antes de irse. Así, sin más. Como si yo fuera su refugio por un rato. Mi patio volvió a tener vida. No solo por las plantas, sino por las visitas, las charlas, las risas. Los vecinos dicen que mi casa parece una pequeña escuela. A veces hay niños jugando, otras veces señoras compartiendo recetas o documentos. Yo solo sonrío. No fue planeado. Simplemente sucedió. Porque cuando una mujer vuelve a levantar su voz, otras empiezan a acercarse. Como si olieran el valor en el aire. Volví a escribir cartas a mano. No emails. Cartas de verdad, con papel perfumado y tinta negra. Las envío a mujeres que me escriben desde residencias, pueblos lejanos, incluso cárceles. Les cuento mi historia. Les digo que no están solas, que si quieren hablar, estaré escuchando. Y muchas responden. Algunas solo con dibujos, otras con relatos que parten el alma. Y yo las guardo todas en una caja de zapatos debajo de mi cama. Una noche, mientras repasaba mentalmente los detalles de todo lo que había vivido, me pregunté si alguna vez volvería a ver a Marcos cara a cara. No por necesidad, sino por cierre. Soñé que venía a mi casa con las manos vacías y la cabeza baja, que me pedía escuchar, no justificar, pero desperté con calma, porque entendí que hay cierres que no vienen de otros, sino de dentro. Y el mío llegó cuando volví a mirarme al espejo sin vergüenza, cuando dejé de preguntarme en qué fallé y empecé a reconocer todo lo que hice bien. Sobreviví, hablé, sané y lo hice a mi manera. No con gritos, no con venganza. Lo hice con aguja, con palabras y con verdad. Ese fue mi último despertar. Y esta vez, nadie podrá volver a dormir mi voz. Un sábado por la mañana, Leo me trajo un cuaderno nuevo. «Para que empieces otro», me dijo. Tenía la tapa, mi color favorito. Lo abrí y en la primera página, él había escrito: «Para que sigas contando, Yaya, porque tus historias son semillas». Lo abracé largo, sintiendo su corazón contra el mío. A veces, un niño puede enseñarte más sobre justicia que todos los adultos juntos. Decidí empezar ese cuaderno con una frase que me vino mientras regaba las plantas. Fui traicionada, sí, pero no destruida, porque eso es lo que más miedo da a algunos, que una mujer mayor, después de haber sido humillada, aún se atreva a seguir de pie, a seguir sembrando, hablando, bordando, a seguir amando, incluso con cicatrices. En el pueblo ya no me ven solo como la costurera. Ahora soy la señora que ganó el juicio, la de la radio, la que ayuda. No me incomoda, pero cuando estoy sola sigo siendo Elvira, la que habla con sus plantas, la que canta coplas viejas mientras cose, la que agradece cada amanecer. Porque estar viva para mí ya no es solo respirar, es elegir qué hacer con ese aire. En uno de los talleres, una mujer me preguntó si volvería a confiar en alguien como confié en Marcos. Le respondí que sí, pero distinto, que la confianza no es el error, sino el abandono de la propia voz, que podemos amar y cuidar sin renunciar a nuestra claridad, porque confiar no debe significar rendirse. Y yo, aunque herida, no me rendí. Clara me invitó a dar una charla en una universidad de Granada, a jóvenes estudiantes de Derecho. Me temblaban las piernas al principio, pero cuando conté mi historia, vi rostros atentos, ojos húmedos. Al final, una muchacha me dijo: «Usted me recordó por qué quiero ser abogada». Y supe que mi voz seguía haciendo eco, incluso donde nunca imaginé llegar. Esa noche, ya en casa, me serví una copa de vino y brindé por mí, por la mujer que soy, por la que fui y por la que aún seré, por mi esposo, que me enseñó a resistir, por Antonia, por Clara, por Carmen, por todas las Elviras escondidas en tantas casas, asilos y patios del mundo, aunque nadie me escuchara. Porque merezco celebrar, porque sobreviví a algo que no todos logran nombrar. Volví a pasar por la residencia. La misma puerta donde me bajaron con engaños ahora me ve llegar con libros y telas. Hay trabajadoras nuevas, otras que me recuerdan. Entro con paso firme, no por orgullo, sino por dignidad, porque el lugar donde una vez me callaron, ahora escucha.
Porque volví no como paciente, sino como memoria viva. Y si algo aprendí de todo esto, es que no basta con salir La oscuridad. Hay que encender una luz para quienes siguen ahí. Y eso es lo que intento hacer cada día, con mis palabras, mis hilos, mis silencios elegidos. Porque el hilo que no se rompe no es el más grueso, sino el más sabio. Y yo, a los 79 años, aprendí a hilar mi historia con verdad. A veces me despierto antes del amanecer, cuando aún todo está en silencio. Camino hasta el patio con mi bata de siempre, preparo café y me siento a mirar cómo la luz va tocando las flores. Es un ritual que me recuerda que sigo aquí, que por más que hayan querido desaparecerme, mi existencia persiste en cada detalle, en el vapor del café, en el canto de un mirlo, en el olor de la tierra húmeda. Leo me propuso grabar un podcast. Dice que mi voz tiene algo especial. Al principio me reí. Le dije que ya tenía suficiente con la radio. Pero él insistió. Me enseñó a usar un micrófono pequeño. Me explicó cómo grabar y editar. Grabamos juntos un episodio piloto donde cuento la historia de cómo conocí a su abuelo. Lo escuchamos al final y los dos lloramos. Esto hay que compartirlo, Yaya, me dijo. Y yo asentí. Ese proyecto se convirtió en otro rincón de luz. Hilos de memoria, lo llamamos. Cada episodio es un fragmento de vida. Mío, de vecinas, de mujeres que me escriben. Lo hacemos con respeto, sin dramatizar, solo con verdad. Y la verdad, cuando se dice desde el alma, tiene una belleza que ninguna mentira puede apagar. Recibo mensajes de personas que dicen que escucharnos les ayuda a sanar. Casa está llena de pequeños recordatorios de todo lo que he vivido. Fotos, cartas, dibujos, pedacitos de tela que ahora cuelgan en las paredes. No como trofeos, sino como testigos. No necesito viajar lejos ni tener lujos. Mi riqueza está en cada historia que puedo contar sin bajar la mirada. Porque he vivido. Y porque decidí no callar más. Marcos sigue ausente. A veces me pregunto si algún día vendrá. Si tocará esta puerta con otra cara. No lo espero, pero tampoco lo niego. Si viene, lo recibiré, con la verdad entre las manos. No para herirlo, sino para mostrarle que la vida no se destruye tan fácilmente. Que el amor puede romperse, sí, pero también puede transformarse en algo más honesto. Respeto por una herida que no se tocó más. A mis casi 80 años, ya no me interesa complacer. Me interesa ser, estar y dejar algo que sirva. A veces basta con una palabra, una historia contada sin vergüenza. Me lo dicen en cada carta que recibo. Gracias por hablar. Y yo solo respondo, gracias por escuchar. Porque esta historia no es solo mía. Es de todas las que alguna vez sintieron que nadie las oía. En uno de los últimos episodios del podcast, dije algo sin pensarlo mucho, pero que al volver a escucharlo, me marcó. No se trata de vivir sin cicatrices. Se trata de no permitir que te tapen la boca con ellas. Leo me miró y sonrió. Me dijo que esa era su frase favorita, que la pondría en una camiseta. Y yo reí, porque es así. Cuando el dolor se convierte en mensaje, ya no pesa igual. Y hoy, al escribir estas últimas líneas, sé que no tengo nada que probar. Sobreviví a la mentira, al encierro, al silencio impuesto. Volví a mirar el mundo con ojos nuevos y usé mis propias manos, las mismas que cosieron la infancia de mi hijo, para remendarme por dentro. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que estoy en paz. Y esa, para mí, es la mayor victoria. Una vecina joven me dijo el otro día que cuando sea vieja, quiere ser como yo. Le respondí que no hace falta esperar a envejecer para vivir con dignidad, que la dignidad se elige cada día. En cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo decides qué no aceptar. Me miró con una sonrisa tímida, como quien guarda una semilla. Ojalá florezca. Carmen ahora viene menos, porque su nieta está enferma. Pero cada vez que pasa frente a mi casa, me grita, «Te quiero, Elvira». Y yo le respondo igual. Nuestra amistad se volvió una de esas cosas que no se explican, solo se viven. Como las puntadas invisibles que sostienen una costura por dentro. Nadie las ve, pero están ahí, haciendo todo posible. Antonia ya no recuerda muchas cosas,
pero cuando me ve, me llama la valiente. Me siento a su lado. Le canto coplas suaves. Le peino el cabello. A veces me confunde con su hermana. No la corrijo. La dejo sentir lo que necesite. Porque la memoria también es un acto de amor. Y cuidar a alguien que olvida también es una forma de resistir. Cada vez que alguien me pregunta por qué sigo contando mi historia, respondo lo mismo. Porque hubo un día en que me hicieron dudar de quién era. Y contarla es recordarme que lo sé, que no me perdí, que fui usada, sí, pero no vencida. Y mientras alguien escuche, mientras alguien escriba mi nombre o repita mi frase, seguiré estando. Leo ya no es un niño. Su voz cambió, creció de golpe, pero sigue viniendo. Me ayuda a grabar, me acompaña al mercado, me hace reír con sus ocurrencias. A veces lo miro y me digo, si él es el futuro, estamos a salvo, porque en su mirada hay justicia. No la que se aprende en libros, sino la que se hereda cuando alguien te enseña a ver con el alma. El nuevo jazmín ya cubre parte de la reja. Tiene un aroma más suave que el anterior, pero sus flores son igual de blancas. Lo riego cada mañana. Le hablo bajito, como quien cuida un secreto. En sus ramas, a veces se posa un pajarito que canta al amanecer. Y yo escucho, porque ahora tengo tiempo, porque ya no me apuran, ni me callan, ni me encierran. Guardo aún la bata con la que me llevaron. La lavé, la doblé y la puse en un cajón. No para olvidarla, sino para recordarme que de ahí salí, que esa mujer desorientada que subió a una ambulancia sin entender nada no fue el final, fue el inicio, porque hay despertares que no vienen con el sol, sino con la verdad, y el mío llegó cuando menos lo esperaba. Así que si estás leyendo esto y te han hecho sentir que ya no importas, que estás loca, vieja, inútil, detenida en el tiempo, no lo creas, no les creas, porque la edad no borra, revela, y si alguna vez sentiste que te apagaban, busca dentro de ti, aún queda chispa, porque a veces todo lo que necesitas es un hilo, uno solo, y la voluntad de coser tu historia desde el principio. A veces, una historia como la mía no se cuenta para buscar justicia, sino para dejar una huella. Si llegaste hasta aquí, quizás es porque algo dentro de ti también se despertó. Tal vez viviste algo parecido. Tal vez conoces a alguien que sí. Y si es así, me alegra que nos hayamos encontrado, aunque sea por un ratito. Me encantaría saber si tú también has tenido que volver a coser tu vida desde cero. Si alguna vez te sentiste silenciada, invisible o peor, traicionada por quien más amabas. Me lo puedes contar si quieres. A veces, al escribirlo, algo en el alma se acomoda mejor. Y si crees que esta historia puede ayudar a alguien, una madre, una abuela, una amiga, compártela. No sabes cuántas Elviras andan por ahí pensando que ya no valen nada. A veces, basta con una historia para encender de nuevo una esperanza. Si te hizo bien escucharla, si quieres seguir acompañando relatos reales como este, te espero por aquí. Hay muchas memorias que merecen ser contadas y muchas voces que solo están esperando a que alguien las escuche.